Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Se le conoce como el Milico Gate y tras ese nombre ingenioso se esconde una historia oscura, muy oscura. Porque el fraude a los fondos de la ley reservada del cobre no solo es grave porque se trata de plata de todos los chilenos, porque es dinero que debería invertirse en seguridad nacional, sino en especial porque pone de relieve la oscuridad en que se mueven millones de dólares fuera de toda fiscalización, bajo una ley que ampara el secretismo y evita la transparencia. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, el modus operandi del desvío de dinero, las boletas falsas, las compras simuladas y los juegos por más de 2.000 millones de pesos en el casino. Los detalles de la ley reservada del cobre, los fabulosos montos que se mueven en las sombras y el debate sobre la sobrevivencia de una ley que no resiste los estándares de transparencia. El viaje comienza ahora. Comprobarse los hechos que investiga la Sexta Fiscalía Militar, se transformaría en el mayor desfalco a la ley reservada del cobre. Según los antecedentes, el escandaloso robo involucra miles de millones de pesos obtenidos mediante pagos irregulares entre 2010 y 2014. Cientos de facturas falsas no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos permitieron el enriquecimiento de algunos miembros del Ejército. Una polémica que remece a la institución y en la cual se ven involucrados oficiales y suboficiales. De determinarse o establecerse delitos, estos se han sancionado como corresponde. Estamos hablando de recursos del Estado, estamos hablando de fondos públicos que le pertenecen a todos los chilenos. El Ejército habría pagado facturas falsas por repuestos para vehículos militares. El coronel Clovis Montero, uno de los principales involucrados hoy detenidos junto al cabo Juan Carlos Cruz, repartían en tres. Los dos anteriores, más el proveedor Francisco Wincahue. Error que admitió un superior, el propio Montero. El audio da cuenta de una conversación entre el coronel cuestionado y el general Pozo Santic antes de su detención en 2014. Y como te lo dije, la cagaste. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo el primer día, la cagaste. Y si a lo menos, o a lo más, por tu mano solo pasaron dos facturas, eso tenés que tenerlo muy claro. Sí, yo supo el error, como usted está hablando. Un escándalo que truncó el ascenso de uno de los coroneles de la institución. Juan Carlos Guerra Basáez anunció su renuncia al Ejército tras ser citado a declarar por la Fiscalía Militar. Por su parte, la Cámara de Diputados ya aprobó una comisión investigadora del llamado caso Milico Gate. La instancia busca indagar el posible fraude del Ejército sobre la utilización de fondos provenientes de la ley reservada del cobre. Esta ley es una herencia de la dictadura. Después del golpe de Estado se estableció que el 10% de las utilidades brutas de Codelco se destinarían a la compra de material bélico. Son los cuestionados fondos de la ley reservada del cobre que desde el retorno a la democracia se han intentado derogar. Una de las iniciativas la impulsó en su primer gobierno Michelle Bachelet. La defensa va a recibir un trato presupuestario similar al conjunto del sector público. Y por tanto se pone término a una, llamémosle comillas, anomalía financiera fiscal que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico. Mismo esfuerzo que intentó llevar a cabo la administración Piñera por medio de un nuevo proyecto que buscaba poner fin a la cuestionada ley. Pedir a todos los parlamentarios su aporte y su apoyo para que este proyecto, que yo sé que fue insinuado o pensado por gobiernos anteriores, pueda ser una realidad en nuestro país. Proyectos que no han llegado a buen puerto, esfuerzos por derogar la ley que han quedado en el Parlamento, mientras en carril paralelo la justicia militar y civil indagan el millonario robo al fondo reservado del cobre, y cuando ya los parlamentarios alistan una nueva comisión investigadora que busca responsabilidades políticas en torno a este escandaloso desfalco.
Bien, vamos a revisar entonces lo fundamental sobre este caso y vamos a partir hablando de la Ley Reservada del Cobre. ¿Qué es? Se crea el año 1958 en el gobierno de Carlos Ibáñez y en ese momento, cuando la gran minería del cobre todavía era privada, se exigía un 15% del impuesto a las utilidades de esa minería. ¿Para qué? Para financiar al ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea. En dictadura, la ley toma su forma actual. Se establece que el 10% de los ingresos totales de las exportaciones de Codelco, ya empresa estatal, iría entonces a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada de manera equitativa, además con un piso de 180 millones de dólares. Es importante esto, es el 10% de las exportaciones, no de las utilidades. Bien puede ser que un año Codelco no tenga utilidades, incluso pierda plata e igual tiene que entregar ese 10% de las exportaciones para las Fuerzas Armadas. Es una plata garantizada. Ese dinero debe ir destinado, claro está, a compra o renovación de equipamiento militar. Ese es el objetivo y de esos fondos. El año 2014, el monto que aportó Codelco a las Fuerzas Armadas a través de esta Ley Reservada del Cobre llegó a los 926 millones de dólares. Algo que es muy importante es que esta ley, porque tiene el nombre de ley reservada, bueno, la forma y el detalle del destino de estos recursos se mantiene en reserva, por considerarse que son gastos estratégicos para la defensa nacional. Por lo tanto, por ejemplo, no podemos realizar solicitudes por ley de transparencia para conocer esos detalles, como sí lo podemos hacer en otros fondos. La Contraloría no puede auditar esos gastos, como lo hacen todo el resto del aparato estatal. El Congreso tampoco puede hacerlo. Por lo tanto, las normas de transparencia que en general rigen para la plata fiscal, para la plata que se gasta en la administración pública, aquí no tienen vigor, no tienen vigencia. La ley se ha mantenido básicamente inmutable en democracia. Solamente se le hizo un cambio el año 2003 que destina parte de esos fondos al Consejo Superior de la Defensa Nacional, lo que ha permitido usarlos, por ejemplo, en otros fines como la reconstrucción después del terremoto del año 2010. La cantidad de plata es enorme. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, solamente en los últimos 20 años, del año 95 hasta ahora. En total, por esta ley, Codelco ha entregado a las Fuerzas Armadas 17.127 millones de dólares. Una cantidad de plata que alcanzaría, por ejemplo, para construir 40 hospitales de última generación, como el nuevo Hospital Barros Luco, que se está construyendo en la comuna de San Miguel. Estamos hablando de grandes hospitales de última generación. O, si lo ponemos en viviendas, hubiera alcanzado para construir 240.000 viviendas sociales de 2.000 UF, como las subsidiadas por el gobierno para la clase media en el programa del MINBU. Son cantidades enormes de plata. Hecho este alcance, vista la cantidad de dinero que hay y la poca transparencia con que este dinero se gestiona, veamos ahora de qué se trata este escándalo en particular, el llamado Milico Gate. Un caso que, hay que decirlo, fue denunciado públicamente y ha sido seguido en su investigación fundamentalmente por The Clinic. Ese medio también es fuente de parte de la información que les vamos a entregar a continuación a ustedes. Veamos entonces cómo aparece este caso. En enero de 2014, el coronel Clovis Montero, que era miembro de la Contraloría del Ejército, consigue 4 facturas ideológicamente falsas con la empresa Frasim, una empresa proveedora de repuestos para vehículos militares, por cerca de 50 millones de pesos. Repuestos, por cierto, que jamás fueron comprados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien trabajaba en la división de mantenimiento, falsificó la firma del general jefe de la división en las órdenes de pago y por lo tanto la tesorería del ejército cursó el pago del monto solicitado. Ese dinero entonces se recibió. El dueño de Frasim, Francisco Wincahue, recibe ese dinero, se queda con una parte y le entrega 35 millones de pesos al coronel Clovis Montero en fajos de billetes que le entregó en una bolsa negra en los estacionamientos del Club Hípico, y luego se reúne con el cabo Cruz, a quien le entrega también una cantidad de dinero. La operación se repite luego con más facturas por 53 millones de pesos y entonces un coronel de ejército, Samuel Poblete, detecta las firmas adulteradas y se comienza a seguir el hilo de este escándalo. Esto permite saber que no fue el único caso. ¿Por qué? Porque en mayo de 2014 se detectan nuevas irregularidades. El cabo Juan Carlos Cruz falsificó la firma del jefe del Departamento de Vehículos Motorizados de la División de Mantenimiento para aprobar otras facturas falsas, esta vez con la empresa
Fuentes Quintanilla. Los pagos fueron autorizados, pasaron por todos los controles y alcanzaban los 303 millones de pesos. Luego, siguiendo con esta investigación, se revela que el Ejército pagó facturas falsas con fondos de la Ley del Cobre a la empresa Fuentes Quintanilla por un total de 1.452 millones de pesos. Además, Fuentes Quintanilla, dueño de esta empresa, también era gerente general de Capellán, otra empresa proveedora del Ejército que también emitió facturas falsas. En ese momento ingresa la causa al Consejo de Defensa del Estado al quedar en claro la magnitud de los montos involucrados. Ese era el modus operandi de estas facturas falsas por repuestos que realmente nunca fueron adquiridos. ¿Quiénes son los principales protagonistas del escándalo? Los revisamos aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Partamos por el coronel Clovis Montero. Lo vamos a ver ahora. Es el principal imputado, ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, y al momento del fraude, miembro de la Contraloría del Ejército, se encuentra detenido. El suboficial Juan Carlos Cruz, que ha admitido haber gastado dinero en sobornos por las facturas de Frasim, tiene departamentos, 3 autos, y tal vez el dato más impresionante de toda esta investigación, en 6 años gastó en el Casino Monticello unos 2.400 millones de pesos. No me equivoqué en la cifra. 2.400 millones de pesos gastados en el casino. ¿Cuál era el sueldo del suboficial? 550.000 pesos. Evidentemente hay algo que no cuadra en lo absoluto. También detenidos los suboficiales Claudio González, quien trabajaba en la división de mantenimiento y asumió su culpa en los ilícitos, el suboficial Miguel Escobar, también detenido, exfuncionario del Comando de Apoyo a la Fuerza, a cargo de procesar los pagos, y la cabo primera Millaray Simunovich, secretaria del general Héctor Ureta. Todos ellos están también detenidos. La caída de mayor rango que se ha producido, y esto es noticia reciente, es la del coronel Juan Carlos Guerra Basáez. Él iba a ser promovido a general de brigada. De hecho, este ascenso ya había sido aprobado por el gobierno el 16 de octubre. Sin embargo, en las últimas horas se informó que el Ejército pidió al Ministerio de Defensa dejar sin efecto su ascenso y que Guerra ha renunciado para abocarse por completo y sin vínculo con la institución a preparar su defensa judicial en este caso. Y el principal civil involucrado es Francisco Huincahue, dueño de Frasim Limitada. Los pagos realizados a su empresa suman más de 370 millones de pesos solo en el año 2013. Está formalizado, procesado, pero actualmente en libertad. Ahí están entonces los principales involucrados. Una investigación que tiene varios aspectos diferentes y los vamos a revisar a continuación. Claro, hay una arista militar, que es la que involucra a los funcionarios del Ejército, llevada por la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. Paralelamente, hay una arista civil, que es la que tiene que ver con los proveedores que facilitaron las facturas por servicios no prestados, que está siendo llevada por la fiscal jefe de Santiago, Jimena Chong. Sí, la misma que lleva adelante el caso Corpesca. Y además el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte, claro, porque hay fondos públicos involucrados en este caso. Veamos entonces algunas de las cifras principales. La fuente de estos datos es The Clinic. En total, en el caso hay cuestionadas 2.500 facturas. 2.500 facturas cuestionadas en este caso. El ilícito entre el año 2010 y el 2014 sumaría en total cifras de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. O sea, estamos hablando aquí de miles de millones de pesos involucrados en este fraude. Hay en este momento, en total, 25 uniformados que tuvieron la responsabilidad durante este periodo de recibir, de tramitar y de aprobar con visto bueno estas facturas. 25 personas, por lo tanto, bajo investigación en el caso. De ellos, 5 militares se encuentran actualmente detenidos. Se trata, como ya dijimos, del coronel Clovis Montero, el cabo Juan Carlos Cruz, los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar y la cabo Millaray Simunovich. Y en total son 6 las empresas proveedoras del Ejército que están siendo investigadas en este caso. Frasim, Raúl Fuentes Quintanilla, Inversiones Capellán, Tajamar,
Tecnometal y Waldo Pinto. Todos ellos entonces en las cifras principales de los involucrados en este caso, el llamado Milico Gate. Vamos a ir a la pausa en Viaje al Centro de la Noticia. A la vuelta estaremos dando más contexto de lo ocurrido y también qué pasa con la ley reservada del cobre. ¿Cumple los estándares en una sociedad democrática? Todo eso y más al regreso. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Como hemos visto, la ley reservada que entrega fondos a las Fuerzas Armadas tiene dos características. Primero, una enorme cantidad de dinero. Y segundo, muy poca fiscalización y nula transparencia sobre el destino de esos fondos. Mucha plata con poca transparencia parece una receta de libro para que aparezca la corrupción. Y eso es precisamente lo que ha pasado ya en democracia, con al menos 3 casos tremendamente relevantes de escándalos que involucran supuestos desvíos de fondos, pagos de coimas en la compra de material bélico. Veamos algunos de esos casos, los más llamativos. En 1994, el caso Mirage, la compra de 25 aviones Mirage realizadas por Chile a Bélgica entre el año 93 y el 94, cuando el comandante en jefe de la Fuerza Armada era el general Ramón Vega. De los 109 millones de dólares que costó la transferencia, 70 millones se entregaron y el resto quedó en manos de una empresa a cargo de reacondicionar los aparatos. Esta habría repartido cerca de 15 millones de dólares en comisiones ilegales, en coimas, a Vega y otros altos uniformados. El general Ramón Vega, luego de retirarse de las Fuerzas Armadas, fue senador designado. Ejerció durante 8 años en el Senado como designado, de acuerdo a la Constitución del 80. El 2009 fue procesado por el juez Astudillo como presunto autor de malversación de caudales públicos. Con estos dineros habría efectuado operaciones bancarias en beneficio de su familia. Vega murió el año pasado, estando todavía en calidad de procesado y sin que hubiera una sentencia en su caso. También se ha procesado como cómplices al general en retiro Jaime Stay, el general en retiro Florencio Dublé y el coronel en retiro Luis Bolton. Del caso Mirage pasamos a otro caso, el caso Leopard, que esta vez involucra a otra rama, al ejército. Esto ocurre el año 1998, cuando Chile compra 202 tanques de guerra Leopard por una suma total de 63 millones de dólares. En el marco de las investigaciones por los dineros y las cuentas en el exterior de Augusto Pinochet, aparece este hilo y comienza a investigarse por parte del juez Sergio Muñoz el año 2004. Son procesados el general en retiro Luis Iracabal, exdirector de FAMAE, y el brigadier en retiro Gustavo Latorre, exsecretario privado de Pinochet. Ambos hicieron las negociaciones con la empresa holandesa RDM Technology, recibiendo $300.000 cada uno. La empresa confirmó que realizó pagos a una empresa que era representada por el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken. Digamos que a estas alturas del proceso Pinochet ya había muerto. El año 2012 el ministro Valderrama cerró la investigación y 3 años después la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a los miembros del ejército del delito de malversación de caudales públicos. Por lo tanto, esta investigación se cerró sin condenas. El caso en que sí se lograron establecer condenas y culpabilidad fue el caso Fragatas. Lo revisamos ahora. Queda al descubierto en medio de la investigación precisamente por la compra de los tanques Leopard. Lo investiga la Fiscalía a cargo de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los mismos del caso Penta. Se formalizó al empresario Guillermo Ivieta, luego fallecido, al exalmirante Patricio Basili y el ex capitán de navío Juan Tapia Villalón. En la adjudicación del reacondicionamiento de estas 4 fragatas holandesas adquiridas el año 2004, se hicieron transacciones entre las empresas a los involucrados. Se llegó finalmente a un acuerdo para un juicio abreviado en el cual los marinos reconocieron haber participado en los delitos de cohecho, negociación incompatible, delitos tributarios y lavado de dinero, y fueron condenados el año 2013 a 5 años de libertad vigilada. Hubo condena, por lo tanto, hubo culpables, pero no hubo penas de cárcel. Caso Mirage, Fuerza Aérea la involucrada. Caso Leopard, el Ejército. Caso Fragatas, la Armada. 3 casos de corrupción entonces que han involucrado a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en el marco de la compra de material bélico. Varios casos
cuestionados, como veíamos, una ley que está en entredicho. Vamos a conversar al respecto con el analista de defensa Eduardo Santos. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniel, y gracias por la invitación a CNN, con mucho gusto. A 25 años de vuelta a la democracia, ¿tiene sentido todavía mantener una ley como la ley reservada del cobre? No, el procedimiento que hoy día tenemos para financiar las compras militares es absolutamente obsoleto, no está de acuerdo ni sintonizado con la transparencia y las reglas de una sociedad democrática. En su momento pudo ser válido, pero hoy día definitivamente no. ¿Qué habría que cambiar? Todo. O sea, un procedimiento en que el Congreso quede interdicto, no pueda participar, no tenga ninguna forma de manifestar la voluntad popular, no corresponde. Lo primero es que sea una ley a través de la tramitación en el Congreso como corresponde de las partidas presupuestarias. ¿Debería año a año, tal como cualquier otro presupuesto, irse viendo cuánta plata se va a destinar a la compra de armamento o la compra de pertrechos y discutirse como cualquier otra partida del presupuesto? No, definitivamente existe consenso, los especialistas, que la defensa tiene que tener alguna permanencia especial con algún tipo de plurianualidad. Sin embargo, en Chile hay una tremenda confusión en la metodología plan, programa, presupuesto, que fue inventada en Estados Unidos por la Rand Corporation en el tiempo del presidente Kennedy, que separa plan, programa y presupuesto, que son tres cosas distintas. El presupuesto por esencia es anual, la programación puede ser cuadrianual, ¿ya? Y uno va asignando recursos de acuerdo al cumplimiento de las metas de ese año para el año siguiente. Efectivamente, así es. Veamos cómo funciona hoy la ley. Uno tiende a pensar que una cantidad tan grande de plata, con normas de fiscalización y de transparencia bastante opacas, es casi una receta para que pueda surgir la corrupción, ¿no? Absolutamente, digamos, es un pozo de oro en que definitivamente Codelco entrega el 10% de sus ventas al exterior, que con el superprecio del cobre han significado valores en muchos años más de $1.000 millones al año. Sin embargo, desde hace alrededor de 15 o más años ya no se asigna o se destina todo ese dinero a las Fuerzas Armadas y hoy día tenemos un pozo, un chanchito, para decirlo fácilmente, de alrededor de $4.700 millones, más plata que se ha entregado para los terremotos del norte, para los problemas que han habido con las avalanchas también en el norte, de alrededor de $1.500 millones. Obviamente, una planificación correcta significa definir la defensa que necesitamos para el siglo XXI, establecer la demanda de defensa que con eso vamos a necesitar y por eso crear las capacidades necesarias para cumplir esa demanda. Hoy día nada de eso se cumple y hemos estado planificando nuestra defensa con motivos históricos. Dicho corto, pareciera que queremos reeditar la Guerra del Pacífico, pero con armamento del siglo XX. Con ese pozo, ese chanchito, como lo llamas, de $4.700 millones, ¿tiene sentido tenerlo ahí cuando el país, por ejemplo, necesita plata para construir hospitales? Decimos, estamos en el debate ahora, no hay plata para los hospitales prometidos. ¿No se puede destinar a otros fines ese dinero? Bueno, Daniel, esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente eso es una mala asignación de recursos tanto desde el punto de vista militar como civil. Permíteme explicarte durante un minuto. Hay una ley en defensa que se llama la ley de Agustín. El señor Norman Agustín es un ex CEO, gerente de una empresa grande norteamericana, la Martin Marietta, que posteriormente dio origen a la Lockheed Martin, que fabrica el F-16, que creó una ley que dice que los sistemas de armas crecen alrededor del 5% real en costo al año. Más un IPC norteamericano de 4%, estamos hablando alrededor del 9% anual que crece el costo de un sistema de armas. Y eso se da cuenta en Chile. Yo lo he probado en los costos de los sistemas de armas que hemos comprado en Chile. Nosotros, por ejemplo, compramos submarinos Scorpène en los años 97 en alrededor de 420, 450 millones de dólares y esos submarinos hoy día, si queremos comprarlos, valen 1.500 millones de dólares. O sea, vale perfectamente. Sin embargo, los intereses que estamos ganando nosotros, estamos hablando solamente del tema de la defensa, son del orden del 4% al año. O sea, estamos perdiendo 5% de compra de armas si se quisiera destinar a la pura defensa por tener la plata guardada. Hoy no tiene sentido tener una plata exclusiva a la defensa porque el Estado tiene unos tremendos fondos de reserva, el Fondo de Revalorización de Pensiones, que es de los pensionados, pero el Fondo de Seguridad para Efecto Económico y Social, que es un fondo de $15.000 millones que se podría usar en catástrofe. Entonces, tener bolsillos separados del punto de la defensa, absurdo. Ahora, yendo a la parte social, efectivamente esa plata podría rendir mucho más, por ejemplo, si se la entregamos a Codelco. Los proyectos de Codelco tienen una rentabilidad tremenda, grande, y van a producir futuros grandes flujos de dinero para el país. Por ejemplo, uno ve todos los días en el diario que no hay
o en la televisión, ¿no es cierto?, para estar en esta casa, que hay, ¿no es cierto?, tremendas demandas de recursos, y resulta que nosotros estamos teniendo una plata que no sabemos para qué la tenemos. La hemos ocupado, ya les dije, para los terremotos y las avalanchas. Pero obviamente que tener 4.700 millones de dólares para emergencia no tiene sentido. Dejemos 1.000, por ejemplo, en forma nominal para lo que se llama compras de oportunidad, que es cuando de repente te ofrecen un sistema de armas que conviene comprarlo rápido, y el resto a Chile. Recuérdese que la Unión Soviética se cayó, se murió como potencia, aunque era la segunda potencia militar del mundo, porque fracasó su economía. No sacaba nada con tener bombas atómicas y fracasó la economía. No sacamos nada con tener F-16 si se nos cae la economía. Y Eduardo, ¿es razonable la cantidad de plata que gasta Chile hoy en defensa? Bueno, en este momento, para el año próximo, tomando los datos del proyecto de ley que se está discutiendo en el presupuesto, hoy día estamos hablando vamos a hablar para el próximo año y este año también del orden de 1,7% del Producto Interno Bruto. Yo creo que vamos a un país con los escenarios estratégicos que tenemos, en una esquina del mundo, con vecinos no todo lo tranquilo que quisiéramos, es un valor globalmente razonable. 4.700 millones aproximadamente para el próximo año es un valor razonable. Lo único malo es que está muy mal distribuido, muy mal asignado y se compran equipos y se distribuye la defensa de una manera obsoleta. Tú decías eso, pareciera que fuéramos a replicar la Guerra del Pacífico con armas más modernas. ¿A qué te refieres concretamente? ¿En qué estamos gastando y en cambio en qué deberíamos gastar? Por ejemplo, ya que vamos a hablar de la Guerra del Pacífico, refirámonos al escenario del norte, que justamente esta semana están haciendo un tremendo ejercicio en el norte. 2 ejemplos. Hemos comprado nosotros brigadas blindadas de tanque a precio de oportunidad en Alemania. Tenemos el mismo tanque que tiene Alemania, el Leopard 2. Nosotros tenemos la versión A4, Alemania lo ha modernizado a la versión A6, pero ponerle un poco más de tecnología al mismo tanque. ¿Ya? Son unas tremendas brigadas acorazadas. Las brigadas acorazadas están por definición hechas para conquistar territorio. ¿Qué ha hecho Perú, que está al frente nuestro? Perú tiene tanques T-55 que son del tiempo de la Guerra de Corea. El tanque T-55 tiene un alcance de 1.000 metros su cañón. Nuestro tanque Leopard 2 tiene un alcance de 4.000 metros. O sea, usted le puede pegar a 4 kilómetros y todavía no le puede hacer nada a uno. ¿Ya? ¿Qué ha dicho Perú? ¿Sigo una carrera armamentista o escalo a poder contraponerme a esos tanques? Ha hecho otra opción que es consistente con la política de Latinoamérica. Ha comprado 1.000 misiles antitanques, que son mucho más baratos y que son absolutamente defensivos. El tanque es absolutamente una unidad de invasión. Y con eso hay muchos otros ejemplos. O sea, perdón, para entenderlo, Eduardo, siendo que la política exterior de Chile es claramente una política de defensa, no de agresión, estamos comprando material bélico que sirve más bien para atacar. Exactamente, ese es el punto central. Nuestro modelo de Fuerzas Armadas es inconsistente con la política de defensa y los roles y misiones que en el siglo XXI y la doctrina tiene un país, particularmente Chile. Se habla de absolutamente defensiva. Mire, tenemos nosotros 42 F-16 volando. ¿Ya? Maravilloso. Yo me maravillo de ello, me gusta. Pero Polonia, que tiene a los rusos al lado, tiene 48. ¿Le parece consistente? ¿Tiene lógica haber gastado tanto dinero, por ejemplo, en esos F-16 en un escenario como el que tenemos en Latinoamérica? Mire, yo voy a decir algo que puede ser duro la forma que lo voy a decir. ¿Ya? Quiero decirlo lo más suave posible. Pero yo creo que ese fue el costo que tuvimos que pagar por el retorno a la democracia. Tener a las Fuerzas Armadas entretenidas y bien equipadas. Pero creo que eso ya lo pagamos, pasamos los 25 años y ahora corresponde conversar con las Fuerzas Armadas. Si nadie quiere destruir a las Fuerzas Armadas, por favor, si no lo necesitamos. Pero el modelo de Fuerzas Armadas, el modelo de defensa, llegó el momento de repensarlo en conjunto con las Fuerzas Armadas. Es otro. La manera en que se decide, por ejemplo, qué compras se hacen, ¿es una manera coherente con la política que tiene Chile, con tener una mirada única en términos de política de defensa, que además cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas actúe de manera coherente? Daniel, hasta el año 2010 no existía una ley orgánica del Ministerio de Defensa. La ley 20.424, dictada en febrero del 2010, estableció ya un avance notable en un Estado Mayor conjunto y una planificación estratégica de la defensa a nivel Ministerio de Defensa, que no existía. En estos 5 años que han transcurrido se ha avanzado tremendamente en eso, en que haya una conducción política efectiva de la defensa, pero todavía no la hemos logrado. Faltan muchas cosas por hacer. Hasta ese momento cada institución se definía su propia guerra y se compraba los equipos para su propia guerra, y como no había un estamento civil, político, capacitado, y en el esquema que contestaba hace un rato, se le compraba.
se tenía tranquilo la Fuerza Armada. Eso yo creo que ya llegó el momento que las confianzas son suficientemente grandes para hablarlo tranquilamente y avanzar en unas maravillosas Fuerzas Armadas, pero sustentables y compatibles con la sociedad del siglo XXI. ¿Por qué en el Congreso, es cierto que hubo una reforma importante a la ley, pero por qué no se ha logrado nunca reemplazar la ley reservada del cobre por otra ley que cumpla con los estándares de los que estamos hablando y que además cumpla con los estándares de transparencia y de fiscalización? A ver, una ley como esa lleva, la modificación de una ley como esa lleva claramente implícito enfrentar intereses. Todavía existen en Chile viejos recuerdos de los años 73, del tema de los derechos humanos por el lado de los militares, y por lo tanto siguen existiendo desconfianzas. Y hay políticos que avivan la cueca, me refiero a la UDI, por ejemplo. Por lo tanto, todos estos cambios significa tener mucho cuidado y delicadeza, ¿ya? El Mercurio publicó hace unas semanas atrás un artículo que comparaba, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la reforma política, y decía en un artículo de opinión que viene ahora para la Fuerza Armada, y diagnosticaba la apocalipsis. Y eso no es cierto. Entonces hay que ser tremendamente prudente en esto. Si a eso agregamos lo cargada de las demás reformas políticas, la reforma al Código del Trabajo, la reforma tributaria, la reforma de la educación, la reforma de la Constitución, obviamente que no es prudente hoy día, lamentablemente, un avance mayor. El país no resiste otra discusión relevante como esta, más aún que van a aparecer los fantasmas del pasado, como ya se lo decía a usted y a nuestros espectadores en este artículo, no sé cómo calificarlo, digamos, agorero del Mercurio. ¿Y algún gobierno ha tenido la voluntad política para enfrentar estos obstáculos y para generar un consenso en torno a la ley reservada del cobre? Porque anuncios hemos tenido muchísimos, pero finalmente todo se traba cuando se entra a la discusión del área chica. Claro, por eso que le digo, siguen apareciendo intereses muy encontrados, ¿ya? El proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera es un proyecto que, en mi opinión, era un tremendo retroceso institucional. Era peor que la ley del cobre que hoy día existe, en mi opinión personal. Porque la ley del cobre genera básicamente dos restricciones. Una de transparencia, que el ser reservada no pasa por el Congreso, y la otra que establecía un piso, que son 180 millones de dólares al año 85, que reajustado por el índice de precios del por mayor de Estados Unidos, hoy día son 350 millones de dólares como piso. Pero el nuevo proyecto de ley establecía seis restricciones. Además de los pisos, establecía programación plurianual y una serie de otras restricciones que lo hacían insostenible. Yo le pregunto a Daniel, por ejemplo, supóngase que hagamos una planificación de 4 años. ¿Ya? Inamovible. El gasto de defensa en compras militares, como quieren muchas personas en esos 4 años. Y entre medio hay problemas con los hospitales, problemas sociales, problemas con la etnia araucana, y usted no puede sacar ni un peso de esa defensa cuando no está pasando nada y estamos en un escenario absolutamente tranquilo. O al revés. Supóngase que entre medio, ¿no es cierto?, hay una crisis militar importante. ¿Qué gobierno se va a atrever a subir en ese momento el gasto de defensa si después va a tener que mantenerlo fijo para los próximos años? Entonces, la verdad que ese proyecto tenía tremendamente inconsistencia, ¿ya? Como dicen los gringos, so good to be true. O sea, era demasiado bueno para ser cierto, demasiado bueno por un lado. Entonces, hoy día se está tratando de convencer en un proyecto distinto. Yo creo que el tema ha avanzado mucho. Hoy día estamos en el año 2015 y ya la pregunta es otra. ¿Se justifica una ley especial? Creo que ya no... yo he avanzado en el pensamiento y creo que vamos más allá de eso. ¿Se justifica una ley especial? Fíjese una cosa, por favor, que todo esto no pasa a ser una discusión académica, porque el ministro de Hacienda, con todo mi respeto, es el zar de las finanzas públicas. Hay que diferenciar en el presupuesto lo que son, en el esquema americano, la autorización de gasto que la apropiación de gastos. El presupuesto que aprueba el Congreso Nacional son autorizaciones máximas de gasto, pero no apropiaciones de gasto. El señor ministro de Hacienda, por simple decreto, puede cambiar todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces, aprobar tremendas restricciones formales no pasaba de ser nada más que un enteleque intelectual, porque el ministro de Hacienda, como ya lo vemos, hace todo lo que sea. O sea, todo esto que pasa en octubre y noviembre en el Congreso Nacional, que es una tremenda discusión de presupuesto, es absoluta teoría, porque posteriormente el ministro de Hacienda gasta más o menos como quiere. Ahora, él es tremendamente ético y buen político y sabe que va a gastar más o menos dentro del presupuesto, pero puede hacer los cambios que quiera. Esa autoridad
absoluta de la defensa, del gasto. Eduardo Santos, analista de defensa, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Vamos a la pausa y seguimos con este debate a propósito del llamado caso Milico Gate sobre los fondos de las Fuerzas Armadas y la ley reservada. Seguimos conversando en Viaje al Centro de la Noticia sobre este escándalo, el Milico Gate, como se le ha llamado, y sus consecuencias, el debate que abre también sobre la ley reservada del cobre, la ley que financia los gastos en armamento de las Fuerzas Armadas en Chile. Vamos a conversar al respecto con alguien que conoce muy de cerca el tema. Fue 2 veces ministro de Defensa, Jaime Rabinet, nos acompaña. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Hola Daniel, encantado, mucho gusto. En primer lugar, como 2 veces ministro de Defensa, ¿le sorprende que aparezca un escándalo como el caso del llamado Milico Gate? Para nada, porque todas las instituciones públicas e instituciones privadas han tenido gente que comete fallas, que roba, que hurta o que abusa de la ley. Y pasa en el sector público y pasa en el sector privado. Y no porque haya colusión hay que suprimir el mercado, sino mejorar la regulación. No porque haya fallas o filtraciones y robos en la administración pública hay que suprimir las instituciones. Yo creo que es un tema de control y afortunadamente, en este caso, no lo conozco en detalle, fue el mismo Ejército quien detectó el problema e hizo las investigaciones correspondientes. El hecho de que haya normas especiales, por ejemplo, que no rijan las mismas normas de transparencia que hay para el resto del sector público, ¿es un fermento para que sea más fácil la corrupción? No, porque tiene los mecanismos de controles adecuados. En ningún país del mundo la compra de armamentos se publica en los diarios y está en la Vox Populi porque tiene un contenido estratégico. Sería como preguntarle a Bolivia o a Perú, oye, ¿cuántas balas tienen? ¿Cuántos fusiles? ¿Y cómo nos arreglamos? La verdad es que hay una parte que el país necesita, pero lo importante es que esa privacidad o ese secreto sea debidamente controlado. Y la ley del cobre tiene un mecanismo de control reservado, que es la Contraloría. Claro, la pero Contraloría, con normas muy especiales, que no son las mismas que se aplican para el resto del sistema público. Correcto, pero es que las compras de las Fuerzas Armadas no son por licitación pública, porque si no estaríamos comprando fusiles bolivianos, a lo mejor serían mucho más baratos, pero no servirían para disparar, ¿no es cierto? O sea, usted compra en las Fuerzas Armadas por las calidades técnicas, por los respaldos y también el factor económico. Pero ojo, no es el factor económico. Para que los misiles vuelen, para que los aviones anden y los buques no se hundan, tienen que tener ciertas especificaciones de calidad técnica importantes. Y esto en todos los países del mundo tienen una zona reservada. Si usted compra uniforme, compra zapatos, no tiene por qué ser secreto. Pero si está comprando armamento, plataformas, equipamiento, repuestos, muchas veces esto es y debe ser reservado. La Contraloría fiscaliza. Pero además, Daniel, y esto es bueno para destruir mitos, casi todos los ministros de Defensa en democracia, cada vez que el gobierno ha resuelto usar la ley del cobre para comprar equipos importantes, lo primero que hacemos es informarle a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado en sesión secreta, y también como muestra de confianza mutua y de transparencia. En mi caso, al menos, y me consta que Michelle Bachelet como ministra de Defensa y Francisco Vidal, nombro a 3 que hemos sido muy cercanos, cada vez que hicimos esas compras, llamábamos o incluso viajábamos a veces al Perú, a Bolivia y Argentina para no despertar suspicacias en los alrededores. O sea, hemos tenido una permanente información de lo que es posible transmitir, decir, mire, estamos comprando fragatas, estamos comprando aviones, y este es el objetivo. En el caso de esas grandes compras, que son precisamente las que se conocen públicamente, ha habido también casos de presunto pago de comisiones ilegales o de coimas, Mirage, Leopard, fragatas. ¿Qué ha fallado en esos casos? Los vendedores, no el Estado chileno. Eso es re importante. En todos estos casos, quienes pagaron coimas fueron los entes vendedores europeos. Y por eso, desde hace ya unos 10 años, las compras normalmente las hacemos de Estado a Estado. Naturalmente el Estado holandés o el Estado alemán busca las firmas privadas, y esas firmas privadas han pagado comisiones indebidas a determinados agentes chilenos. Pero el Estado chileno
no se ha visto jamás involucrado en este tipo de influencia, y también el hecho de ahora hacerlo Estado-Estado ha disminuido bastante la opacidad y este tipo de comisiones en las compras. Pero sí representantes del Estado chileno. De hecho, estuvo procesado, por ejemplo, precisamente por esto, un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, como el general Ramón Vega. Le quiero decir que la naturaleza humana es imperfecta y tiene defectos. Y también ha habido ministros que han tenido problemas, y también ha habido jefes de servicio que han tenido problemas. Naturalmente puede haber un comandante en jefe que también los tenga, pero ojo, no es la regla general. Nosotros en Chile tendemos por cada cosa particular a exagerar y a llevar el tema al absurdo. Dígame, ¿cómo no va a ser importante que frente al caso de la colusión autodenunciada, de los papeles, confores, etcétera, no podamos sentirnos orgullosos de tener una Fiscalía Nacional Económica que es capaz de encontrar los problemas? ¿Cómo no va a ser importante que la auditoría interna del Ejército detecte este fraude, que yo lo he visto por los diarios, no conozco el detalle, son de 12 millones de dólares? La verdad es que suena fuerte para usted y para mí, pero en un Estado 12 millones no es una cifra de loco. No digo que no requiera el castigo necesario, pero lo que estoy diciendo es que en general el sistema público chileno y el sistema privado, no obstante las fallas que tiene, funciona bastante bien a nivel de América Latina y de país civilizado. ¿Tiene sentido que siga existiendo en el año 2015 una ley reservada del cobre? No, me parece un absurdo. Creo que la ley cumplió su finalidad. Me parece pernicioso para el Estado chileno, para Codelco en su internacionalización, que esté vinculada a tener que financiar gastos de defensa. Ha sido una vieja aspiración de muchos ministros de defensa, de muchos partidos, incluso de las Fuerzas Armadas, reemplazar esta ley por un sistema de presupuesto plurianual, porque las compras de las Fuerzas Armadas no se hacen de un momento para otro, obedecen una planificación, se van haciendo en el tiempo y además se pagan a plazo. Entonces, es importante. Ya en el tiempo del primer gobierno de Michelle Bachelet hubo un proyecto de ley que tuvo 1000 problemas con Hacienda. Ni al ministro de Defensa entonces, Francisco Vidal, ni a todos los que conocemos el mundo de la defensa nos gustaba. Con el presidente Piñera hicimos un borrador de proyecto que posteriormente fue oficializado por el ministro Alamán, que me sucedió. Fue al Parlamento, lo defendimos Vidal, Alamán y yo, entre otros. Con el apoyo, además, de los comandantes en jefe de entonces, pasó casi unánimemente en la Cámara y ahí está durmiendo en el Senado. ¿Cómo nos explicamos eso si gobiernos de distintas instancias políticas y políticos de ambas partes, incluso si las Fuerzas Armadas han estado de acuerdo? ¿Usted quiere la firma, Daniel? Sí. Yo creo que el gran opositor a ese proyecto es el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, porque no le gustan los presupuestos plurianuales. Entonces, en el fondo, ha ido dándole larga para no caer en la suerte de planificación. Porque la ley del cobre, y eso es importante saberlo, no opera por decisión del ministro de Defensa y los comandantes en jefe, sino la firma necesaria para hacer la compra del ministro de Hacienda. Entonces ahí nos tiene controlados en el gasto día a día. Y de hecho, de los fondos generados por esta ley, yo diría que el 40 o 50% de ellos están emposados en un fondo que a partir del 2011 maneja el Banco Central y que engrosa las reservas financieras chilenas. No se ha gastado, aparece internacionalmente como un gasto de defensa, pero ahí hay X cantidad de millones de dólares guardaditos y emposados. ¿Y quién es el que lo autoriza ahora? El ministro de Hacienda. Lo hablábamos recién con Eduardo Santos, él decía que él calcula que son más o menos 4.700 millones de dólares los que están en ese fondo. ¿No sería lógico esa plata poder usarla? No sé, tenemos problemas con los hospitales, tenemos problemas con la educación, poder invertirla en otras situaciones que generen rentabilidad social en Chile? Claro, y cuando un país nos invada hasta Melipilla, los hospitales y las obras públicas van a pertenecer a ese otro país. Nosotros tenemos una situación difícil. Y lo único que hace que Chile conviva en paz, además de nuestro buen ánimo, es tener una fuerza armada capaz de defender nuestra soberanía y capaz de decirle no a los señores que quieren reivindicar la guerra del Pacífico para quedarse con Antofagasta o con la provincia de Tarapacá. Yo creo que es muy importante tener fuerzas armadas que, junto a la política exterior activa y no reactiva como la que tenemos, juega un rol importante para la paz, la tranquilidad de Chile. Muchos
populistamente dicen, compremos mantequilla en vez de cañones. Viejo esquema o dilema de Samuelson, un gran economista a nivel mundial. La verdad es que se necesita mantequilla y se necesita armamento. Entonces, yo quiero ponerle mucho énfasis que esta cifra, que está imposada y que es más que eso, ya ha sido usada puntualmente para ciertas calamidades. Se usó una parte, 600 millones por el terremoto del 2010, y se ha usado del orden de 300, 400 millones por los terremotos que tuvimos en el curso de este año y el año pasado. Sin embargo, usted lo que no puede hacer es no ir renovando el equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque el día de mañana lo lamentaríamos. La relación con Perú ha sido mucho mejor cuando nosotros tenemos una buena Fuerzas Armadas que cuando ellos fueron superiores bajo Velasco Alvarado en los años 70, en que estuvimos muy cerca de perder Arica y otras partes de nuestro territorio. Sin duda Entonces, es muy importante, Daniel, en mi opinión, mantener la capacidad de reacción, mantener operativa nuestras Fuerzas Armadas y que nos defiendan. Eso es una disuasión, Sin duda, genera un efecto importante. Es necesario un equilibrio, es necesaria una disuasión. Las compras que hacemos de armamento van por esa disuasión, por tener armamento fundamentalmente defensivo, por ejemplo, los tanques que compramos o los F-16, ¿son lo necesario para defender o van más allá de esa capacidad? No hay mejor defensa que un buen ataque. O sea, me explico. Nuestro interés, a diferencia de nuestros vecinos, o algunos de nuestros vecinos, no tenemos aspiración reivindicativa, territorial ni marítimo ninguna. Nosotros queremos defender nuestro territorio, estamos en paz, ofrecemos cooperación, ofrecemos ayuda, estamos en la mejor buena, ojalá con ellos. Pero el tema es que no es un sentimiento compartido y por tanto usted tiene que tener capacidad para defender su territorio, pero naturalmente a veces hay que hacer intrusiones de tipo estratégico y táctico con el fin de, si hubiera un conflicto, de poder ganarlo. De eso se trata. Entonces, claro, normalmente los F-16, nuestros buques y tanques cumplen un rol defensivo, pero pueden convertirse también en ofensivos. Yo creo que eso es realmente significativo. Lo importante es mantener un buen nivel de equipamiento, a lo que es Chile, y operativo, porque usted no saca nada con tener aviones, buques o tanques si no tiene plata de la benzina y no tienen repuesto. Y eso es muy importante, la obligación del gobierno y del Parlamento chileno mantener un financiamiento adecuado. Y por eso lo más razonable es hacer un plan y que sea financiado plurianualmente a 4 años en forma rotativa. Eso que está pendiente en el Parlamento, mi sospecha, no quiero culpar a Rodrigo Valdés, pero la camiseta de Hacienda no le gusta. ¿Y no sería posible o no sería aconsejable, en su opinión, tener un presupuesto de defensa tal como el presupuesto de educación o de salud que se definiera año a año? Porque también en esos puntos, por ejemplo en educación, es necesario tener una mirada a largo plazo, pero el detalle se define todos los años. ¿No sería correcto en defensa? Claro, lo que pasa es que usted no puede comprar la mitad de un buque, ni las alas del avión, ni el otro año lo otro. O sea, las órdenes de compra, por ejemplo, un satélite de observación, que es realmente importante, se demora 3 años en fabricarlo. Y no empiezan a fabricarlo si usted no pone la orden de compra y pone un adelanto. Un submarino como el Scorpène se demora 4 o 5 años. Y vamos a necesitar renovar submarino. Entonces, si usted no pone la orden hoy, el 2015, el 2016, no lo va a tener el 2021 cuando ya los otros estén obsoletos. ¿Se fija? Entonces, es un tanto diverso al presupuesto general. Claro, todos se podrían subir por el chorro, decir, hagamos presupuestos plurianuales, pero la defensa juega un rol distinto. Es muy importante para dar estabilidad y tranquilidad al país. Y le vuelvo a decir, muchos populistamente, hay algunos políticos que incluso quieren darle el mar a Bolivia, recordemos eso, pero muchos populistas dicen, bueno, en vez de gastar plata en tanques, hagamos educación. Yo lo comparto, pero la verdad es que es una muy mala dicotomía, porque la verdad es que usted puede tener la mejor educación, pero si nuestros vecinos nos quieren invadir, van a llegar hasta el Cerro de Santa Lucía. ¿Está alineada la política exterior de Chile con sus objetivos y con el tipo de armamento que compramos? ¿Hay una lógica en eso o de pronto funcionan demasiado por separado? La lógica de las Fuerzas Armadas, de cada rama, de relaciones exteriores, de defensa, etcétera. A ver, es importante ponerlo en contexto. Desde los últimos 15, 20 años,
las Fuerzas Armadas no se manejan solas y obedecen a un objetivo estratégico general cuyo líder es el ministro de Defensa, y que a través de Estado Mayor Conjunto, incluso más, cuando hay una compra de cualquiera de las ramas, tiene que pasar a un departamento, división de evaluación de proyectos del Ministerio de Defensa, que ve la parte técnica, la parte de armonización con el resto de los sistemas de armas chilenos, etcétera, etcétera. O sea, no es una decisión de las Fuerzas Armadas. Segundo, yo creo que le ha faltado, salvo periodos que conozco bien, coordinación entre lo que es la política exterior y la política de defensa. No siempre conversan bien, no siempre se entienden que son parte de una misma política exterior y de seguridad del país. Creo que hay mucho campo por mejorar. Jaime Rabinet, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Y muchas gracias a ustedes también por la compañía. Los esperamos la próxima semana en un nuevo viaje. Sigan la sintonía de CNN Chile. Muy buenas noches.